últimos días hemos escuchado acerca del llamado hongo negro, sobre todo en la India. Según los reportes de las últimas semanas, se han registrado miles de casos entre pacientes que se habían recuperado de COVID-19 o que estaban en proceso de recuperación. De ahí que se piense que podría estar asociada a la pandemia. Sin embargo, la enfermedad reportada en la India es la mucormicosis, también llamada psicomicosis, causada por un grupo de hongos llamados mucormicetos. Los médicos de la India informan que el número de casos de mucormicosis ha aumentado considerablemente y que los hospitales más grandes la diagnostican en pacientes cada 2 días, dijo Oliver Cornley, profesor de investigación en el Centro Europeo de Excelencia para Infecciones Fúngicas Invasoras en Colonia, Alemania. Ante la incertidumbre de si este padecimiento podría presentarse en México y bajo qué circunstancias médicas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, así habló al respecto. Y pertenece a un grupo de hongos que existen en el ambiente, están en circulación continua, en el aire, en la tierra, cualquier lugar. Y no nos pasa nada a nadie a menos que tengamos inmunosupresión grave. Este tipo de infecciones existen en México, han existido siempre o por muchos años, igual que existen en casi cualquier país, y afectan de manera casi exclusiva a personas que tienen inmunosupresión grave, que tienen las defensas muy bajas. La situación clínica donde se presenta con mayor frecuencia es en personas que padecen cáncer y están sometidas a quimioterapia. Esta rara infección puede llegar a ser letal, con una tasa de mortalidad cercana al 50%, cifra que preocupa no solo al mundo científico, sino a todas las comunidades donde se han presentado casos. Ahora los médicos están comenzando a establecer conclusiones importantes sobre las razones de su aparición. Entre los avances se señala que es posible que los casos en India hayan aumentado de forma exponencial debido a la alta prevalencia de diabetes que se registra en el país. Sin embargo, no es el único factor para tener en cuenta y para eso hay que revisar qué es lo que está pasando en otros países. Pero ¿cuáles son los síntomas de la mucormicosis? Las personas lo contraen cuando entran en contacto con mucormicetos, que es un tipo de moho. Los síntomas iniciales suelen ser bastante comunes: ojos rojos o nariz enrojecida. Más tarde, los pacientes pueden tener secreción nasal con sangre, quizá también fiebre, y pueden experimentar dificultad para respirar. También presentan secreción nasal negruzca o sanguinolenta, dolor local en el pómulo, dolor, entumecimiento o hinchazón facial unilateral, así como decoloración negruzca sobre el puente de la nariz y o el paladar. Antes de la aparición de la pandemia de COVID-19, al menos 38 países habían reportado casos de mucormicosis u hongo negro dentro de sus territorios. India y Pakistán tienen las tasas más altas, con cerca de 140 casos por millón al año, de acuerdo a Leading International Fungal Education. Los vecinos de India, Pakistán y Bangladesh también tienen alta prevalencia de diabetes en sus poblaciones y han tenido casos de hongo negro, pero sus números no son tan altos. En Bangladesh, los doctores han tratado un caso confirmado de mucormicosis y están esperando los resultados de otro caso sospechoso. Eso sí, los doctores confirmaron que ambos pacientes tenían diabetes. Pakistán también reportó 5 casos de mucormicosis en las últimas semanas y 4 de ellos han muerto. Brasil ha reportado 29 casos, pero no está muy claro si los pacientes sufrieron de COVID o tenían diabetes. Rusia también reportó casos aislados de mucormicosis en pacientes con COVID-19, pero tampoco hay cifras concretas sobre el número total de detectados. Por otro lado, Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de diabetes en el mundo, con 9.3% de la población afectada, y tiene además uno de los mayores niveles de contagio de COVID-19 en el planeta. Pero allí, la mucormicosis es muy rara. Tal vez porque la mayoría de los casos de diabetes son tratados y solo un 3% no es diagnosticado, de acuerdo a datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En México, Gregorio Avendaño, un paciente recuperado semanas atrás por COVID-19, comenzó a sentirse mal el pasado miércoles 26 de mayo. Dejó de ingerir alimentos. Para el sábado 29 ya tenía parálisis facial, por lo que su familia lo llevó a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, número 71, ubicada en la colonia Centro del municipio de Chalco. Desde ese día comenzaron las malas noticias para la familia, ya que el reporte era grave.
El joven presentó un pequeño moretón en el ojo izquierdo que en cuestión de días se expandió. El otorrinolaringólogo le diagnosticó mucormicosis, hongo negro, y se le dijo a la familia que le iban a suministrar medicamento y que necesitaba urgente una cirugía. Además de la parálisis facial, presentaba niveles de glucosa de 500, lo que pudo haberle provocado un coma diabético. Debido a que la infección avanzó de forma rápida, le extirparon el ojo izquierdo, bajo la premisa de si la infección se recorriera al cerebro y el resto de su cuerpo, su vida estaría en peligro. Días después, la familia indicó que Gregorio ya no podía hablar, pues al parecer la infección llegó hasta el paladar. Horas después falleció. Así se refirió el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, sobre este caso. Está todavía en estudio el diagnóstico específico, si es este hongo u otros hongos que también causan este tipo de daño. Lo que sí está claro es la persona padece diabetes desde hace 12 años, en descontrol crónico, sufre de alcoholismo, que es una enfermedad, y ha tenido desde luego situaciones de exposición ambiental que podrían estar precipitando eso. Tuvo COVID, pero hace meses, de modo que no tiene nada que ver ni el COVID que tuvo ni el tratamiento de COVID con que ahora tenga esta situación. 2 esteroides ampliamente recetados en ciertos casos de COVID, la dexametasona y la metilprednisolona, se utilizan en la India para reducir la inflamación causada por la respuesta inmunitaria del cuerpo. Sin embargo, con hospitales y médicos abrumados ante un número creciente de casos, existe evidencia de que estos esteroides se están tomando sin supervisión médica. Las autoridades indias ya desalentaron este tipo de automedicación que puede tener consecuencias muy dañinas, por ejemplo, un mayor riesgo de desarrollar mucormicosis. Un ensayo en el Reino Unido en alrededor de 2,000 pacientes con COVID-19 mostró que la dexametasona ayudó a reducir la mortalidad en aquellos con infección moderada o grave, pero podría ser potencialmente dañina para aquellos con una infección leve. Ese estudio mostró la eficacia de los esteroides cuando se usan en un entorno hospitalario. Sin embargo, se ha informado que en algunos estados de la India se ha distribuido dexametasona al público en general junto con kits de aislamiento en el hogar. Las personas que se infectan con el hongo negro son tratadas con medicamentos antifúngicos que se suelen administrar por vía intravenosa. El más usado es la anfotericina B, un fármaco usado actualmente para combatir el brote en varios estados de la India. Un paciente puede tardar hasta 6 semanas con los medicamentos para poder recuperarse, pero la velocidad con que se mejore solo dependerá de qué tan rápido se hizo el diagnóstico en primer lugar. A menudo es necesario intervenir quirúrgicamente para cortar el tejido muerto o infectado. No obstante, es importante saber que la enfermedad no es contagiosa, no la transmite otro ser humano. En conclusión, los médicos creen que la epidemia de mucormicosis puede estar desencadenada por el uso de estos esteroides, un tratamiento que salva la vida de los pacientes de COVID-19 que se encuentran en estado crítico. Los esteroides reducen la inflamación de los pulmones causada por el COVID-19, pero también reducen la inmunidad y aumentan los niveles de azúcar en la sangre, tanto de pacientes diabéticos como no diabéticos que contraen COVID-19. Se cree que esta disminución de la inmunidad podría estar provocando estos casos de mucormicosis. Para Noticias RTQ, Ignacio Armienta.